Diversas reacciones generó la sentencia que condenó a 4 años de libertad vigilada al sacerdote John O'Reilly, en especial por la forma en que los jueces aplicaron un atenuante. Según la resolución, el sacerdote obtuvo la nacionalidad por gracia, lo que los magistrados no pueden ignorar luego de que el Estado de Chile reconociera su extraordinario aporte al país. Vamos a ahondar más en este tema. Nos acompaña en CNN Chile la profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica, especialista también en delitos sexuales, María Elena Santibáñez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a entrar en profundidad en uno de los temas que yo he abordado durante la presentación, pero me gustaría comenzar porque nos explicara si la sentencia y la pena que recibe John O'Reilly se condice con los delitos que cometió. Mira, en este caso se trataba de 2 víctimas, ¿cierto? Dos menores de edad, y la sentencia da por acreditado abusos sexuales reiterados respecto de la menor de ellas. Vale decir, se configura el delito consumado de abuso sexual consumado a menor de 14 años. Como tiene calidad de autor él, corresponde que se le aplique la pena de 3 años y un día a 10 años. Me parece que aquí hay una mala aplicación de las normas sobre determinación de pena, toda vez que debió haberse considerado el carácter de reiterado y la agravante especial que concurre en este caso, que es el hecho de ser un sacerdote. ¿Qué hizo el tribunal? Alteró el orden de aplicación de las normas sobre determinación de pena, de tal manera que consideró primero la reiteración y luego inmediatamente la irreprochable conducta anterior, la que calificó, lo que permitió en definitiva que el 13 y 8, que esta norma que señala que se trata de un sacerdote, se aplicase finalmente de tal manera que permitió que estuviese en un tramo legal que pudiese optar a una pena sustitutiva, como es el caso, ¿cierto? Entonces me parece que si se hubiesen aplicado bien las normas sobre determinación de pena, jamás estaríamos en esta discusión, porque debió haberse aplicado una pena superior a 5 años y un día. O sea, la pena que él recibe por el delito no es la adecuada. O sea, es una pena que no está bien aplicada conforme a lo que señala nuestra normativa jurídico-penal, que señala que hay agravantes que tienen un peso especial respecto de las agravantes genéricas, y eso es lo que ocurre con esta agravante especial de ese sacerdote. Entonces, hay otras agravantes en que pasa lo mismo, pero son más bien escasas. Pero en el caso de delitos sexuales está esta agravante, que es una agravante sumamente poderosa, que también se aplica a los casos de transportistas, por ejemplo. Entonces, ahí el legislador ha optado por decir, si es un sacerdote o un transportista, usted pesque el tramo de pena y saque inmediatamente el mínimo y se queda con el tramo superior. Y en este caso sería con 5 años y un día a 10 años. Y considerando que el delito es reiterado, te quedas con 10 años y un día a 15, y ahí recién debiese aplicar la atenuante irreprochable conducta anterior, que en este caso se calificó, y disminuir un grado. Y esa diferencia en la pena que él recibe de los 5 años versus los 4 es lo que hace que él esté en libertad vigilada y no en la cárcel. Si tú tienes a una persona sin antecedentes penales, como es el caso de él, y el sujeto es condenado en definitiva a una pena inferior a 5 años, efectivamente se abre la posibilidad de que pueda cumplir su pena en libertad a través de una pena sustitutiva, como el caso de la libertad vigilada en este caso. Ahora, para que la gente lo entienda, ¿qué significa la libertad vigilada? Porque si uno opera desde la lógica, ni siquiera desde el expertise jurídico, podríamos decirlo, una persona que es condenada por un delito de abuso sexual, pensando que es un delito grave, uno dice, bueno, tiene que ir a la cárcel porque además se comprueba ese hecho. Claro, ya estamos analizando el cuestionamiento de por qué está esta pena de libertad vigilada, pero ¿qué significa la libertad vigilada? Mira, la libertad vigilada existe junto a otras penas sustitutivas, que fue modificado el año 2012, estableciéndose hoy día nuevas penas sustitutivas que no tienen aplicación en el caso del sacerdote, porque efectivamente se le aplicó la legislación más favorable, lo que le permite actualmente optar a la libertad vigilada y no a una libertad vigilada intensiva, como procedería respecto a estos delitos. ¿Ya? Pero en el fondo a él se le aplica la normativa vigente al momento de comisión de los ilícitos, que corresponde solo a libertad vigilada simple. Eso significa que esta persona está sujeta a un control por parte de un delegado de libertad vigilada, que son funcionarios de gendarmería, que tienen que tener cierta preparación, que está regulada en la ley sobre pena sustitutiva, y que implica que ejercen un control permanente en el condenado, de tal manera que él tiene que señalar dónde vive, ¿cierto? Se le indican cuáles son los programas a los que debiese asistir, tiene que señalar cuál es el trabajo que está ejerciendo, pero claramente que no es un control muy intenso como lo que hubiese pasado si estuviese afecto a la libertad vigilada intensiva.
Pongámoslo en términos tal vez simples y cotidianos. Esta persona puede ir a comprar, Sí. puede reunirse con un Sí. grupo de personas, por ejemplo, del colegio. No, lleva una vía absolutamente normal, solamente que controlada por este delegado de libertad vigilada, que significa claramente, en todo caso, una irrupción en sus derechos, digamos, en cuanto a las cosas que puede hacer o no hacer. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, el delegado de libertad vigilada un poco dirigiéndolo acerca de qué actividades podría no realizar. Por ejemplo, en estos casos lo conveniente sería que no realizara actividades relacionadas con ámbitos educacionales. Y además, es curioso porque se le impone, fíjate, la pena de inhabilitación para cargos y empleo de oficio de profesiones que se ejerzan en ámbitos educacionales, pero ahí se le aplica la pena perpetua, y la verdad es que al momento de comisión del delito la pena no estaba como perpetua, estaba como temporal. Entonces me parece que si son lógicos los jueces debiesen haber considerado ambas cosas, aplicando la ley anterior, digamos. Abogada, también aquí hubo un informe de Gendarmería que recomendaba no darle la libertad vigilada porque estaba la posibilidad, según los estudios que ellos habían hecho, de la reinserción y de tener nuevamente contacto con menores. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se tomó en cuenta? Mira, hay requisitos objetivos para la concesión de penas sustitutivas, que es esto: que el sujeto no tenga condenas previas por crimen o simple delito y sea una pena inferior a 5 años. Pero luego está esto del informe presentencial, que se refiere a los otros requisitos que se establecen para la pena sustitutiva, y en el fondo que el sujeto, al estar cumpliendo con pena sustitutiva, pueda lograr una adhesión a la norma. ¿Te fijas? O sea, que en el fondo no vuelva a delinquir y no se vuelvan a cometer ilícitos de esta naturaleza. Lo que en ciertos casos, que es lo que consideró con Gendarmería en esta hipótesis, la verdad es que se ve difícil, sobre todo si pensamos en una persona que no reconoce responsabilidad en ningún momento. Entonces, en esos casos, la verdad es que no es muy conveniente la concesión de estas penas sustitutivas, pero en definitiva, este informe presentencial no es vinculante para los jueces. Entonces, los jueces muchas veces lo consideran, o sea, uno debiese pensar que la regla general es que lo consideren, pero no están transgrediendo ninguna norma legal si no lo hacen. A eso voy. Ahora, aclarado este punto que tiene que ver con este informe de Gendarmería, que es otro de los puntos que se ha criticado, cuando hablamos de que no se le aplicó la pena de acuerdo al delito que cometió, ¿Ya? ahí se puede recurrir a anular este juicio. Mira, acá los caminos en este caso me parece que son dos. Una, respecto a la pena sustitutiva, sin duda que procede el recurso a apelación, y podrán apelar, y creo que lo van a hacer, el querellante particular y el Ministerio Público, en atención a que no se conceda en definitiva la pena sustitutiva y que se quede con la pena de 4 años y 1 día con cumplimiento efectivo. Se apela esa sentencia. Se apela respecto de la concesión de la pena sustitutiva. Perfecto, ¿ya? que es esta libertad vigilada, que es finalmente lo que estamos debatiendo y que está en cuestionamiento. Exactamente, pero en relación a la forma en que se impuso la pena, digamos, eso supondría más bien un recurso de nulidad que entable el Ministerio Público, el querellante, y que lamentablemente, tal como está establecido el recurso de nulidad en nuestro país, supone necesariamente que tenga que realizar el juicio oral completo de nuevo. Eso significa además que nuevamente las víctimas, sabiendo que es un tema que se ha discutido y se ha puesto también en análisis respecto a lo que tienen que pasar las víctimas, es volver a declarar, volver a hacer, entregar esta declaración a los peritos como parte de las pruebas, es todo el juicio de nuevo. Todo el juicio de nuevo y las niñas nuevamente declarando. O sea, claramente que tiene costos inmensos para todos los intervinientes, pero principalmente para las víctimas. Ahora, usted que es experta en este tema, en temas de delitos sexuales con menores, ¿es una situación tortuosa para un niño volver a enfrentarse a un hecho como este? Además, también donde constantemente está puesto el ojo en la coherencia del relato. O sea, es una situación impresentable. ¿Qué quieres que te diga? Que nuestro país siga manteniendo este régimen en cuanto a la declaración de menores, por lo mismo que está el proyecto de ley hoy día en el Congreso, que apunta a que el menor declare una vez, se lo videograbe, y si se realizan nuevos juicios orales se basen en esa declaración. Fíjate, en el fondo el costo para el menor es altísimo cada vez que tiene que declarar, y además para la calidad de su declaración, porque sin duda que si tú declaras 10 veces, tu relato ya prácticamente parece automatizado, lo que pone en tela de juicio la credibilidad del mismo. Entonces, desde todo punto de vista, tanto para la víctima, para la persecución penal, pero incluso para el propio defensor, ¿cierto?, que va a tener a lo mejor menos herramientas mientras más relatos haga la víctima, parece poco conveniente. Y seguramente esa es una de las razones por la cual muchos padres deciden no someter nuevamente a una situación de estrés y de dificultad, y digámoslo, una situación tan compleja como tener que sus hijos nuevamente exponer en detalle lo sucedido.
O sea, sin lugar a duda, Vanessa, y además yo creo que es un motivo para que a lo mejor muchos padres que puedan creer tal vez que sus hijos también han sido víctimas de delitos sexuales se abstengan de realizar denuncias por lo mismo, no expongan al niño a esta situación que significa contarle a tantas personas que no conoce, te fijas, porque mira, ahora se dicta una sentencia, ¿cierto? Pero en definitiva en esa sentencia queda a la luz la vida privada de estas personas que en realidad no tendrían por qué verse expuestas a esta exposición. Ahora, para abordar y finalizar un poco con respecto a esta, podríamos decir, polémica que hubo en el caso de irreprochable conducta anterior, el hecho de que se le haya entregado la nacionalidad por gracia. Eso también está sujeto a un cierto cuestionamiento porque es parte de los antecedentes que se han presentado como críticas a este fallo. Mira, es facultativo para los jueces el tema de calificar cualquier atenuante y se basa en que el atenuante, en este caso en particular, concurre con especial intensidad. La gente ha, en el fondo, equiparado el tema de la irreprochable conducta anterior calificada a la concesión por gracia de la nacionalidad chilena, porque los jueces efectivamente lo dicen así en la sentencia, pero toman en cuenta no solamente la concesión de la nacionalidad por gracia, sino que todo lo que este sujeto hizo antes, por la comunidad, ¿cierto? El tema educacional. A mí me parece que en realidad ese punto podría ser un poco menos cuestionable porque no están transgrediendo la ley y está dentro de sus facultades. O sea, no es lo mismo, porque piensa que la irreprochable la tiene cualquier persona que no tenga antecedentes penales. O sea, aunque no tenga denuncias, nada, y de repente tiene sujetos que han tenido una vida llena de violencia intrafamiliar, en que solo habían habido denuncias y no condena, y sin embargo igual se le concede la irreprochable. Entonces debe haber un plus adicional respecto a sujetos que han mantenido una conducta ajena al derecho penal durante toda su vida, ¿cierto? Y es lo que se está haciendo en este caso, reconociendo un poco todo lo que el sujeto ha hecho en nuestro país, digamos, todo lo que el religioso ha hecho en nuestro país. Ahora, para cerrar un poco este tema y volviendo tal vez a lo que conversábamos en un principio, acá el hecho más, podríamos decir, complejo con respecto a esta sentencia es que se entrega una pena que no se condice con el delito cometido y que eso es lo que le da la facultad, aprovechando también nuevamente volver a pensar en este punto de lo complejo que era someter a las niñas nuevamente a estas declaraciones, se tiene que anular el juicio porque finalmente no se le está aplicando una pena adecuada al hecho cometido, al delito. Bueno, por lo mismo yo no sé si vayan a recurrirse a nulidad porque es un ejercicio que tienen que hacer los querellantes y el Ministerio Público respecto a ver la conveniencia, no solo como ente persecutor, sino que por el tema de las víctimas, de volver a hacerlas pasar por todo esto. O sea, la verdad es que creo que hay una sentencia condenatoria que es bastante bueno desde todo punto de vista para el ente persecutor y porque ha quedado acreditado para la propia víctima de que efectivamente estos hechos han ocurrido respecto de ella. Y bueno, el escenario mejor sería para efectos del ente persecutor que efectivamente si hay un recurso de apelación fuese acogido y se cumpliese efectivamente. Creo que ese escenario tal vez vayan a explorarlo hasta ahí y no piensen en un recurso de nulidad a pesar de los errores en materia de determinación de pena por el costo asociado que trae ello. Ahora, ¿por qué se llegan a cometer errores de este tipo en una pena, en un delito de abuso sexual contra menores? Sabemos que además también un caso de relevancia pública, pensando en que estamos hablando de un error en la pena, o sea, ni siquiera un error que podríamos discutir que tiene que ver con otros antecedentes como los informes de gendarmería o la nacionalidad por gracia, sino que estamos hablando de que se le aplica una pena que no se condice con el delito. Bueno, mira, yo lo desconozco porque en realidad si se acogiera alguna posición doctrinaria que estableciese que este es el orden de aplicación, pero no desconozco que haya alguna posición doctrinaria que establezca que el orden en que aplicaron ellos los factores corresponde efectivamente a aquel que hay que aplicar y tampoco hay una fundamentación respecto al mismo. Entonces la verdad es que quedé un poco asombrada de esa parte en la sentencia que no se haya referido a por qué llega esa pena. Estamos hablando de una diferencia de 5 años de privación de libertad, te fijas, de un margen de 5 años, sí, claro, que se saltan directamente. Entonces me parece extraño. Abogadas, le queremos agradecer muchísimo estar junto a nosotros analizando este tema y por cierto estaremos muy atentos a ver cómo se continúa en este caso. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa y ya volvemos.